el mensaje de Dios a los judíos por medio de Jesucristo y el mensaje de salvación de los apóstoles posterior a la resurrección de Jesucristo. Este es el segundo video sobre esta serie, el Evangelio y el mensaje de Jesús, y le exhorto muchísimo a que vea los tres videos en su respectivo orden. Y déjenme decirle que en ambos casos, tanto en los judíos como en los gentiles, el mensaje de Jesús fue transmitido de manera coherente, solo que fue adaptado a las audiencias específicas a las cuales se transmitió el mensaje. El objetivo principal estaba en proclamar el Evangelio de la salvación en Cristo, pero con énfasis en cómo este cumplimiento impactaba tanto a los judíos como el pueblo del pacto y a los gentiles como parte del plan universal de redención en Cristo bajo el nuevo pacto. Entonces vamos a verlo por partes. En primer lugar, el mensaje de Jesús a los judíos. Jesús vino primero a los judíos, el pueblo del pacto, para anunciar el reino de Dios y el cumplimiento de las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento, tal cual vemos en Mateo 15:24 y Romanos 15:8. Ahora, su mensaje se basó principalmente en el arrepentimiento y la fe. Jesús llamó a los judíos a arrepentirse y creer en el Evangelio como preparación para el reino de Dios. Y Marcos 1:15, que dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. También Mateo 4:17 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En segundo lugar, el cumplimiento de la ley y los profetas. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, mostrando que Él era el Mesías prometido y que toda la ley se cumplía en Él. Entonces, Mateo 5:17 nos dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En tercer lugar, la revelación del verdadero significado del reino de Dios. Jesús corrigió la visión terrenal del reino que los judíos esperaban y reveló que su reino era realmente espiritual, basado en justicia, amor y la reconciliación con Dios. En Lucas capítulo 17, versículos del 20 al 21 nos dice lo siguiente: el reino de los cielos no vendrá con advertencia, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Pero Jesús también hizo una advertencia con respecto a la religiosidad vacía y denunció la hipocresía de los líderes religiosos y llamó a una relación genuina con Dios. Mateo 23, 27 y 28 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. También se hizo énfasis en el Mesías sufriente. Jesús enseñó que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar conforme a las Escrituras. Lucas 24, 26 y 27 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Ahora, en segundo lugar, el mensaje de Jesús por medio de los apóstoles, que esto fue posterior a la resurrección y que se compartió tanto a judíos como a los gentiles. Mire, después de la resurrección de Jesús, los apóstoles llevaron el Evangelio tanto a los judíos como a los gentiles. Su mensaje tenía elementos muy comunes, pero haciendo énfasis distinto según la audiencia. Entonces, a los judíos les recalcaban que Jesús es ciertamente el Mesías prometido. Los apóstoles proclamaron que Jesús cumplía las promesas del antiguo pacto y que toda la ley tenía su cumplimiento en Cristo, y que su muerte, sepultura y resurrección eran el centro del plan de Dios para la salvación. En Hechos 2:36, el apóstol Pedro dijo en Pentecostés: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En Hechos 3, 19 y 21 también Pedro llama a los judíos al arrepentimiento para que sean perdonados y reciban los tiempos de restauración prometidos. El énfasis para los judíos era mostrar cómo Jesús cumplía las profecías mesiánicas y que la salvación venía solamente a través de Él. Entonces, vamos a ver el Evangelio dirigido a los gentiles, o sea, a toda la humanidad. Los gentiles no tenían el trasfondo del pacto mosaico ni la expectativa mesiánica directamente. Por lo tanto, el mensaje para ellos hacía énfasis en lo siguiente. En primer lugar, la universalidad del pacto y la salvación en Cristo. Todos, tanto los judíos como los gentiles, están bajo pecado y necesitan de la gracia de Dios. Romanos 3, 23, 24 dice claramente: por cuanto todos, sin excepciones, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Jesús es el Señor de todos, no solo el Mesías de Israel, sino el Salvador de toda la humanidad. En Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35, el apóstol Pedro en la casa de Cornelio dijo muy sorprendido y con total certeza: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora, vamos a ver la salvación por gracia y no por las obras de la ley. A los gentiles se les enseña que ya no hay una exigencia de guardar la ley mosaica para ser salvos, sino que la ley fue cumplida en Cristo. Por tanto, la salvación es exclusivamente por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, como lo dice Efesios 2, 8, 9, y cito: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hay realmente un nuevo pacto y un nuevo pueblo que es adoptado por Dios en Cristo.
Tanto judíos y gentiles se convierten en un solo pueblo, la iglesia del Señor. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús uno solo. Ahora bien, ¿cuáles son los tres elementos comunes del mensaje de salvación compartido tanto a judíos como a gentiles? En primer lugar, que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. 1 Corintios 15, 3 y 4. En segundo lugar, el llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Hechos 20, 21. La promesa de la vida eterna para todos los que creen. Juan 3, 16. Entonces, a los judíos, el mensaje de Jesús y de los apóstoles enfatizó en que Él era el cumplimiento de las Escrituras, el Mesías prometido, y los llamó a arrepentirse y a creer en Él. Pero el mensaje a los gentiles es que el Evangelio proclamó que la salvación es para todos los que creen en Jesús, sin distinción, y que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y como dice Juan capítulo 1, 11 y 12, pues sencillamente que somos hechos hijos de Dios por la voluntad del Señor y no por carne ni sangre. Entonces, en ambos casos, el mensaje central es el mismo, basado en Juan 14, 6 y Efesios 2, 8, 9. Jesús es la verdad y la vida y el único camino a la salvación eterna por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Mis amados, paz, gracia y misericordia del Señor sea con todos y que Dios le bendiga.